en la máxima casa de estudios, las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Buenos y fríos días, comunidad universitaria. Bienvenidos a Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy amanecimos nublados, 9 grados centígrados. Se pronostican condiciones nubladas durante todo el día, con ráfagas de viento de hasta 15 kilómetros por hora. Pero ¿qué creen? Se nos puede quitar el frío haciendo ejercicio, haciendo actividad física. Yo sé que nos da mucha flojera a veces levantarse y hacer un poco de sentadillas, de abdominales. Quizá no es para todos, pero podemos empezar hoy a cambiar nuestro estilo de vida. Y hoy en Goya Deportivo, bueno, les hablamos usualmente de deporte, de cultura física, de todo lo que se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy quizás sea el día en que podamos cambiar estos hábitos para tener una mejor salud, para hacer deporte, para mejorar nuestra vida. Vamos a hablar sobre muchos de estos temas el día de hoy. Como cada sábado, Goya Deportivo llega a sus oídos gracias a una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Como cada sábado transmitimos desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México. Pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video en Facebook Live Deporte UNAM y Goya Deportivo. Yo soy Neftalí Zamora, tengo el honor de producir Goya Deportivo, y como siempre no sería posible este programa si no estuvieran los controles don Crescencio Suárez. En la producción nos acompaña Luis Trejo, Daniel Vargas y Eduardo Silva. También los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp, que si no lo tienen, ahí les va para que agarren la pluma o el celular para que lo guarden en su teléfono. 55 45 33 64 37 en nuestro número de WhatsApp. 55 45 33 64 37. Y también nos pueden llamar a nuestro número en cabina, 55 56 82 28 12. Estarán muy pendientes Luis Trejo y Eduardo Silva con los números de contacto, con sus mensajes que nos manden el día de hoy. Y también los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM. Pues nuestra casa de estudios ofrece 98 disciplinas deportivas y una amplia oferta de cultura física. Cada sábado les ofrecemos un panorama de esta oferta en su programa Goya Deportivo. Vamos con el sumario del día de hoy. Sumario. 2 Pumas formarán parte de la selección mexicana de flag football, que enfrentará a su similar de Estados Unidos en el marco de la edición número 60 del Super Bowl, en el complejo de convenciones y exposiciones Moscone Center, en San Francisco, California, el próximo 5 de febrero. Se trata de María Eugenia Huerta Castañeda, entrenadora en jefe de los equipos representativos de flag football en la UNAM, y Christopher Cardona Padrón, receptor abierto de Pumas CU. Platicamos con ellos previo a este encuentro. Jorge Ignacio Hernández Pérez, integrante de la Asociación de Frontón de la UNAM, enfoca su preparación en el próximo clasificatorio para el 20º Campeonato Mundial Absoluto de Frontón 2026, que se celebrará en Argentina. Hablamos con el pelotari sobre su trayectoria y sus objetivos. El 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, conmemorando el asesinato del líder social Mahatma Gandhi, dirigente en la lucha de independencia de la India. En este marco, conversaremos con Patricia Martínez Torreblanca, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre el deporte como una herramienta para la promoción de la paz. La Dirección General del Deporte Universitario presenta el ciclo de conferencias Culturas Deportivas alrededor del mundo, Medio Oriente y Norte de África. Para hablarnos sobre este tema, nos acompaña el maestro Otto Ulrike Amílcar Becerril García, académico del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. El taller de primeros auxilios psicológicos para estudiantes deportistas fue impartido a entrenadores deportivos de la UNAM por Margarita Cerviño.
psicóloga deportiva de selecciones nacionales, olímpicas y paralímpicas en el Comité Olímpico Mexicano. Escucharemos una crónica de este evento. Te recomendamos la película Sugata Sanjiro, o La leyenda del gran judo por su traducción al español, la primera película del célebre director Akira Kurosawa. Cada semana en Goya Deportivo compartimos una pieza musical inspirada en el deporte, dentro de la sección Fundamentos Sonoros. Hoy escuchamos Peña Bayona, de la banda Harmony Bayonís, tema interpretado por la banda de aficionados del club francés de rugby Aviron Bayonnais y adoptado como su himno. Esto y más, hoy en Goya Deportivo. La humanidad busca la mejora constante. Ser cada vez más rápidos y fuertes El objetivo es superar nuestros límites. y romper la marca deportiva. Resultados, puntos y marcas. Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, querida comunidad universitaria, y tenemos muy buenas noticias del deporte de nuestra universidad, porque 2 Pumas estarán el próximo 5 de febrero en el complejo de convenciones y exposiciones Moscone Center en San Francisco, California, como parte de la selección mexicana de flag football que enfrentará a su similar de Estados Unidos en el marco del Super Bowl en su edición 60. Se trata de María Eugenia Huerta Castañeda, entrenadora en jefe de los equipos representativos de esta disciplina de la UNAM y que se desempeñará como coordinadora ofensiva en este encuentro. También participará Christopher Cardona Padrón, que es receptor abierto del equipo Pumas CU de nuestra universidad, quien forman parte del combinado tricolor. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña María Eugenia Huerta para platicarnos sobre este encuentro. ¿Cómo está, coach? Gracias Bien, por estar muchas aquí. Gracias. No, como siempre, agradecido por sus invitaciones y siempre estar ahí presente y apoyándonos todo el tiempo. Muchísimas gracias por dejarnos hablar con usted, y para aquellos que nos vean en el Facebook de Goya Deportivo y de Deporte UNAM podrán ver que estamos en el campo número 2 en Ciudad Universitaria. Aquí hay algunos chicos ahí de fondo practicando flag football. Es un espacio muy bonito para esta disciplina. Y coach, cuéntenos entonces cuál es el papel que tendrá la selección. Viene de un encuentro con la selección de Estados Unidos que se llevó a cabo en Panamá, y hubo un pequeño sabor agridulce, ¿no?, de ese encuentro. Sí, fíjate que, bueno, estaba todo preparado para jugar la final. El clima, tú sabes bien que siempre lo he dicho, con el clima no juegas. Sí. Y nunca puede haber un día increíble, pero al momento se cambia. Y así nos pasó. O sea, definitivamente estábamos esperando que se solucionara por media hora, 1 hora y todo. Las chicas tampoco terminaron de jugar, y pues al cancelar el de las niñas, pues era lógico que iban a cancelar el de nosotros. Había tormenta eléctrica, empezaba a llover, se quitaba, volvía a estar la tormenta eléctrica, que fue lo que más pues tomaron la decisión y lo que concluyó para que no pudiéramos estar. Fue el clima el que no nos dejó tener ese encuentro, que la verdad pues estábamos todos ansiosos, tanto ellos como nosotros. O sea, nosotros estábamos así súper preparados para podernos enfrentar como nos hemos enfrentado últimamente, y bueno, pues que hubiera sido un buen espectáculo. Sí, lo que habría sido la tercera vez que se enfrentan por una medalla de oro en los últimos 5 años. Ya se habían enfrentado en Charlotte en 2023, donde Estados Unidos venció 40-36, y también se enfrentaron en el Campeonato Mundial IFAF en Israel en 2021, donde ganaron 44-41, muy cerrados los resultados. Y bueno, en esta ocasión pues se canceló por el clima, como ya nos comentó. Entonces me imagino que vienen los equipos ambos con muchas ganas, ¿no?, de este encuentro. Sí, fíjate que nos respetamos lo que se tiene que respetar dentro del campo. Futbolísticamente les hemos complicado y hemos estado arriba en el marcador. Se nos ha ido por algunos errores,
que se trabajan en concentración, que se trabajan en entrenamientos y queremos llegar al 101% de estar preparados para que podamos tener un buen encuentro. Creo que los dos estamos cuidando detalles importantes que pudieran hacer la diferencia y pues así va a ser. Yo creo que nos vamos a tener un respeto, pero tampoco sin respeto ambos, sí. O sea, es la vida o la muerte, o sea, sí. Siempre es así, juegos importantes siempre va a ser la vida o la muerte y esperemos salir victoriosos porque nos hace falta esa parte de sentirlo, de sentirnos con un triunfo ante una gran potencia, pero no es imposible. ¿Cuál es el reto de enfrentar a Estados Unidos en el flag football? Pues mira, aquí creo que lo más importante es, como dicen todos, bueno, es que Estados Unidos es el que tiene los grandes espectáculos de juegos de fútbol americano y sí creo que pues lo dejamos bien claro y lo hacemos con esa parte de encontrarnos con una potencia, pero también creo que nosotros hoy en día estamos siendo una potencia a nivel mundial estamos muy alto conforme a muchos otros países, pero pues no quita que va a ser un encuentro muy difícil y pues no nos vamos a dejar, no va a ser tan fácil. Estados Unidos sí tiene grandes atletas y pues esperemos que también nuestros jugadores tienen la capacidad, tienen ese toque que nos caracteriza a los mexicanos en mover el balón diferente. Ellos juegan mucho, muy vertical a cualidades físicas de sus atletas y nosotros jugamos un poquito más a conjunto de equipo. Entonces, pues vamos a trabajar fuerte para obtener el triunfo que nosotros deseamos. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el equipo mexicano y sobre todo en la ofensiva, que es la que usted coordina? Bien, pues creo que tengo grandes jugadores, tengo gente con mucha experiencia. Nuestra fortaleza creo que es el manejo del balón, el saber en qué momento podemos o jugar a un pase largo o medio o simplemente agarrarla de mano y hacer jugadas, a lo mejor como dicen todos, tocheras, y como pues, es que el tocho era el tocho, claro. Hoy es diferente. Y pues fortaleza nos llevamos increíblemente, nuestros jugadores son muy disciplinados, ordenados, la disciplina, el respeto, la integración, creo que hemos sido una selección diferente y todos nos apoyamos mutuamente. ¿Y cómo se logra combinar estas dos partes, ser coordinadora ofensiva de la selección nacional y también entrenadora en jefe de los equipos representativos de flag de la UNAM? Pues mira, yo creo que aquí soy afortunada, nuestra institución me da todas las oportunidades para poder estar en selección nacional y yo tener ese respeto, lo que implica tanto mi institución y mis equipos representativos como estar en una selección nacional. Siempre es curiosa esta pregunta porque dicen, bueno, ¿qué tiene más importancia? Muchos me dirán, bueno, pues es que la selección nacional es el plus que te puede pasar. Y sí, pero si yo no tuviera también bien a mis equipos representativos, no estaría en la selección nacional. Claro. Entonces, creo que eso va combinado. Creo que sí tienen importancia, pero gracias también a dónde estoy, en la institución, a mis jugadores y a esta trayectoria a lo mejor y muy larga, pues sí es estar en un lugar en la selección nacional también es importante. Totalmente. ¿Cuántos años en el flag football? Precisamente este año cumplo 40 años de ser entrenadora y aquí empecé a entrenar a los 16 años, o sea, entrenar niños pequeños. Y precisamente este año cumplo 40 años de ser coach. Pues una gran experiencia sin duda que se transmite a nuestros universitarios y ahora también a la selección nacional. Pues para ir concluyendo la charla, coach,
vienen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y como lo ha dicho México, es una selección que ha demostrado mucha fuerza tanto en varonil como en femenil. ¿Cómo viene en esta preparación a largo plazo que, bueno, estamos ya a 2 años de Los Ángeles 2028? ¿Cuál es la perspectiva para el flag en México y en la UNAM también? Pues la verdad es que, aunque apenas lo cantaron que empezó a ser olímpico, pues ya veníamos trabajando desde hace año y medio o 2 más. Y la verdad es que sí creo que México va a trabajar muchísimo más que cualquier otro. Nunca va a dejar de prepararse. Hemos hecho cosas que ahora afortunadamente muchos países ya lo hacen. Coaches mexicanos ya están en otros lados y en otros países. Y sí creo que nosotros empezamos a trabajar desde ya hace 2 años. No hemos dejado de prepararnos. Esto va poco a poco. Cuando nos dicen es olímpico, decimos wow. Y por ahí nos dijeron, pues ya olvídense de su familia. Porque es como cuando te concentran en el escenario y yo veo a las niñas chiquitas y dices, ¿aquí vives? Niñas de 10, 11 años y sí, ahí vives. Definitivamente son atletas de alto rendimiento que dejan todo. Y entonces, bueno, palabras sabias es de cuando vean a su familia, gócenla porque luego no la van a ver, ¿no? Pero vamos a tener mucho tiempo y se está preparando impresionante. Hay mucha calidad en México y a todas las disciplinas deportivas, y cuando estén en el flag, cuando sea institucional, cuando sea de tu escuela, cuando sea profesional, prepárate, pero prepárate de alto rendimiento. No te prepares y decir es que soy bueno. Sí, eres bueno y las cualidades no se van a perder, pero las tienes que trabajar. Y si tú eres muy bueno o muy buena, está bien, pero si no tienes preparación de un atleta de alto rendimiento, no vas a poder llegar. Y los olímpicos, pues bueno, es llegar y estar ahí. Va a ser un sueño de mucha gente que cuando empezó en México, va a ser un sueño que todo el mundo va a apoyar y pues esperemos que quien esté, porque yo no puedo asegurarte que esté o no esté, pero que quien esté lo apoyen y le hagan. La verdad es que el mejor sentimiento de decir, estoy aquí a tu lado, soy México, estoy aquí, te estoy apoyando y traes a muchos cargando y dar unos buenos resultados para que se sientan orgullosos de que en México hay grandes atletas, no solamente de nosotros, del flag, hay grandes atletas en México que a veces no los seguimos. Entonces, pues México seguimos igual, ¿no? Sigan apoyando esto porque quien esté, eso necesita buenas vibras. Muchísimas gracias por todas sus palabras, coach María Eugenia Huerta, que la conocemos cariñosamente como Cuca, y le agradecemos mucho todas las palabras que nos ha dado y le deseamos mucho éxito en este encuentro contra la selección de Estados Unidos en San Francisco, California, como coordinadora defensiva de la selección mexicana, de la coordinadora ofensiva, perdóneme, de la selección mexicana de flag varonil. Claro que sí, muchas gracias. Como siempre, Nefta, es un agradecimiento de toda la vida, como te hemos visto. Pues empecé a conocerte y te agradezco todo el tiempo y a todos en Goya que siempre nos han arropado con nuestra selección universitaria y con seleccionadas nacionales. Me acuerdo de hace muchos años y pues ahí hemos estado y gracias por ese siempre apoyo que ustedes nos dan. Que nos han dado muchas alegrías a la comunidad universitaria, los logros que ha tenido el flag. Muchísimas gracias, coach. No, gracias a ustedes. Y un fuerte abrazo a todos. Pues ya lo escucharon, hay que estar muy pendientes de este encuentro que se transmitirá por el YouTube de la NFL, si no estoy equivocado, para que estén muy al pendiente de todos los resultados del flag football. Muchas gracias, coach. Y seguimos en Goya Deportivo, no se despeguen. Te queremos escuchar.
Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Comunidad universitaria, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y bueno, ahora hablamos con otro de los Pumas que van a ir a este partido en San Francisco, California, allá en Estados Unidos, en el marco del Super Bowl en su edición 60, este partido de flag football de la selección mexicana varonil, en donde estará Christopher Cardona Padrón, quien es receptor abierto de Pumas EU y que formará parte de este combinado tricolor. Es un gusto que nos acompañes, Christopher. Gracias por estar aquí en Goya Deportivo. No, el gusto es mío, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder contestar las preguntas y que se den cuenta todo lo que se va a hacer ahorita en Estados Unidos. Totalmente, porque ha generado pues expectativa este partido por la final del Campeonato Continental America's Flag en Panamá en el año pasado, en 2025, pues que no se pudo disputar, ¿no? En septiembre pasado debido a las condiciones climatológicas adversas. Entonces me imagino que será sacarse la espina, ¿no? Con este encuentro. ¿Cómo lo viven? ¿Qué expectativas tienen, Christopher? Sí, claro. No, la verdad es que la vez que nos dijeron que no se iba a jugar la final fue un sentimiento que no puedo describir. La verdad es que todo el equipo mexicano estaba muy triste, muy decepcionado por no poder llevar a cabo al partido por el que íbamos, ¿no? La verdad es que íbamos por esa final, íbamos por Estados Unidos. Lamentablemente el clima no nos lo permitió, pero feliz, muy feliz de poder vivir esta experiencia, de que César se haya puesto en contacto con Estados Unidos y poder llegar a un acuerdo y hacerlo en la fecha más importante, ¿no? De Estados Unidos, que es unos días antes del Super Bowl, justo en el Pro Bowl. La verdad es que nos llena de motivación a todos. Estamos preparados para el encuentro que se viene y estamos listos, ¿no? Estamos listos para demostrar que de oro solamente es México. Y bueno, la selección mexicana ya se ha enfrentado con Estados Unidos en el America's Flag Football Championship en Charlotte en 2023, donde bueno, los de las barras y las estrellas vencieron 40-36, y también en el Campeonato Mundial IFAF en Israel en 2021, cuando quedó el marcador 44-41. Ante estos resultados anteriores, Christopher, ¿cómo se preparan para este nuevo encuentro con la selección de Estados Unidos? Obviamente sin revelar mucho. Sí, claro, no, la verdad es que nos estamos preparando de una manera diferente. Estamos viendo Scout, justamente como lo comentas, estamos viendo todos los partidos que se han llevado a cabo entre México y Estados Unidos. Estamos poniendo mucho énfasis en los errores que hemos cometido porque realmente hemos tenido a Estados Unidos, ¿no? Creo que por errores mentales, por errores en el juego, nos ha hecho quedarnos atrás, ¿no? Entonces estamos puntualizando esa parte de los errores para no volverlos a cometer y que esta vez sea diferente, ¿no? Como te comento, los hemos tenido, creo que por errores de nosotros hemos dejado ir esos partidos. A mí me tocó estar en el de Charlotte, igual una historia donde ya teníamos el juego casi amarrado. Un error de concentración nos llevó a perder el encuentro y pues ni modo, así es la vida, ¿no? Pero la vida te da revanchas y creo que estamos listos para disputar este encuentro. ¿Cuál es la clave para lograr una buena conexión con tu equipo, para tener esta comunicación en el campo? También la comunicación fuera de él es importante. Cuéntanos cómo es esta relación que llevan. La verdad, hemos tenido mucha unión y creo que eso es lo que está caracterizando a esta selección, ¿no? La verdad es que nos concentren bastantes días antes, creo que nos ayuda bastante como equipo a poder lograr lo que queremos, ¿no? Creo que hoy en día se está viendo una unión
bastante buena. Creo que la comunicación dentro del campo entre coach, jugador y jugadora a jugador, creo que la llevamos bastante bien. Creo que ahorita es uno de nuestros puntos más fuertes y estamos trabajando muy duro para lograrlo, ¿no? Que es ganarle a Estados Unidos, pero no nada más ganar, ¿no? Representar a nuestro país y que vean que México en las dos ramas es de oro. Y además, ¿en qué escenario? Como bien lo dices, ¿no? En el contexto de un Super Bowl. Además, este partido se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la NFL y también a la carta en NFL Plus. Entonces, bueno, tiene un gran impulso y sin duda pues debe ser muy motivador, ¿no? Que tengan esta difusión. Sí, claro, bastante. La verdad es que, como te lo comentaba hace un momento, creo que para nosotros es una inspiración poder salir en la NFL, poder salir en su página de YouTube. Yo creo que más que nada es un sentimiento que no te puedo explicar, ¿no? Poder estar ahí una fecha tan importante para ellos y poder ganar, yo creo que eso va a ser el detone del flag football. Totalmente, Christopher. Oye, pues, ¿qué aprendizaje te ha dejado pues estar en la selección nacional de flag, pero además también competir con la playera de Pumas, con Pumas CU, esta doble vida que llevas, ¿cómo ha sido? La verdad ha sido una experiencia bastante cool, muy agradecido con los coaches de CU que me entienden, ¿no? Poder llevar las dos ramas, a veces es un poco complicado porque tienes que platicarlo muy bien con los coaches, que los coaches te entiendan que pues las dos son tu pasión, ¿no? Y creo que CU me ha apoyado bastante en ese caso. La verdad es que ahorita no he podido asistir mucho, pero yo sé que ellos me apoyan, ¿no? Desde ahí creo que ellos lo viven conmigo. Pues, cada que estoy ahí en los lockers, que estoy con los coaches, ellos están motivándome, diciéndome, preguntándome, y eso para mí es algo que valoro bastante. La verdad es que se viene una experiencia bastante padre que le quiero compartir a mis compañeros, quiero que lo vean y más allá, muy agradecido, ¿no? Con Dios que me deja poder hacer estos dos deportes, jugar flag football y poder jugar fútbol americano, mantenerme sano, que es algo muy importante. Para ir concluyendo, Christopher, pues se acercan también los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El flag hará su debut en estos Juegos Olímpicos. ¿Consideras que este partido es un paso para la preparación rumbo a esas instancias donde México es favorito? También en varonil, en femenil, muy fuerte ha sido México en el flag football. ¿Cómo consideras este partido como un paso para este gran encuentro, esta fiesta del deporte? Claro, es un paso muy grande, todos saben, y también muchos de los países nos los han dicho, ¿no? Creo que ellos nos admiran mucho a México como deporte de flag football, la verdad es que ellos nos lo dicen bastante, que nos admiran, que somos una inspiración para ellos, ¿no? Sabemos que nuestro rival más fuerte siempre va a ser Estados Unidos, los demás países igual están creciendo bastante, pero siento que este encuentro, sí, sí, claro, es algo que nos va a llevar para Juegos Olímpicos, ¿no? Igual ahorita se viene el Mundial de Alemania y creo que ahí es la clasificatoria para los Olímpicos, entonces tenemos que estar más fuertes que nunca, ¿no? Creo que la unión es lo que más ha caracterizado a esta selección y con las personas que estén, con las personas que vengan, creo que tenemos que seguir llevándolo a cabo, ¿no? Estamos muy convencidos de que en México se juega el flag football de una diferente manera y estamos listos para competir. Perfecto, Christopher. Pues estaremos muy pendientes de este partido y también pues de lo que venga para el flag en México. Y es un gusto que nos hayas compartido tu sentir. Muchas gracias, Christopher. No, muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación y espero nos apoyen. Ahí estaremos, ahí está la invitación para toda la comunidad universitaria para que sigan el partido, aprovechando que se transmitirá en el YouTube de la NFL. Christopher Cardona Padrón, receptor abierto de Pumas CU y también seleccionado nacional de flag football. Muchas gracias, Christopher. No, muchas gracias a ti, nos vemos. Nos vemos y seguimos en Goya Deportivo. Goya Deportivo, cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas. Las ciencias y las humanidades del deporte. Sábados de 8 a 9:30 de la mañana, por el 860 de AM y en radio.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Radio UNAM, experiencia sonora.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Pues ya lo saben, querida comunidad universitaria, no podemos perdernos este partido donde estarán dos Pumas enfrentando a la selección de Estados Unidos en el flag football, en el caso de la coach María Eugenia Huerta como coordinadora ofensiva y como en el caso de Christopher Cardona Padrón, ahí también como parte de la selección mexicana. En el marco del Super Bowl 60 se llevará a cabo este partido en el complejo de convenciones y exposiciones Most Concerted en San Francisco, California. Y pueden ver este partido porque se transmitirá en el YouTube de la NFL, así que tienen que estar muy atentos. Será el próximo, déjenme ver aquí, ya lo tenía pero me lo movieron, el próximo 5 de febrero. 5 de febrero será este partido a las 18 horas de la Ciudad de México. Se transmitirá en vivo por YouTube de la NFL y también estará disponible la carta en NFL Plus. Entonces no se lo pueden perder, estaremos muy pendientes de los resultados de nuestros Pumas. Y bueno, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y vamos ahora con el taller de primeros auxilios psicológicos para estudiantes deportistas que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo. Fue impartido a entrenadores deportivos de la UNAM por Margarita Cerviño, quien es psicóloga deportiva de selecciones nacionales olímpicas y paralímpicas en el Comité Olímpico Mexicano. Así que escucharemos una crónica de este evento. El miércoles 28 de enero se llevó a cabo el taller de primeros auxilios psicológicos para estudiantes deportistas, dirigido a entrenadores deportivos, en el Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo dentro del Estadio Olímpico Universitario. Fue impartido por Margarita Cerviño, psicóloga deportiva de selecciones nacionales olímpicas y paralímpicas en el Comité Olímpico Mexicano y coordinadora del área de psicología del deporte de la Facultad de Contaduría y Administración. Escuchamos a Margarita Cerviño, quien explica el objetivo del taller. Dar herramientas para los entrenadores, ¿no? Los entrenadores viven una carga muy importante de circunstancias de ellos mismos y también de cada uno de sus atletas. Y lo que queremos es dotar a los entrenadores de mayores habilidades para que puedan sortear todas estas circunstancias y sobre todo buscar el bienestar deportivo en general. El taller abordó señales de alerta en estudiantes deportistas, como cambios en el comportamiento y rendimiento. Asimismo, brindó herramientas para que los entrenadores puedan actuar de manera inmediata ante una crisis emocional del atleta, como mostrar empatía, tener una escucha activa y validar las emociones del deportista. La maestra comenta por qué es importante que los entrenadores sepan cómo reaccionar ante estas situaciones. Porque el entrenador es una de las personas más importantes del atleta. En el deporte es la más importante, ¿no? En una competencia es el más importante. Por lo tanto, el entrenador tiene la capacidad también de autorregularse y de regular también reacciones que puedan ser adversas con sus deportistas. Y si el entrenador o entrenadora tienen estas habilidades, la salud mental va a estar más cerca del deporte en la UNAM. Prestamos oídos a Eric Ricardo Sil Daniel, vocal de desarrollo de la Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM y entrenador de hockey sobre ruedas, que nos comparte su experiencia en esta actividad. Bastante interesante, bastante importante, porque nos ayuda a saber la situación que pasa cada atleta en el día a día y en el tema de las competencias, el poderlos entender, los problemas que tenemos en casa, los problemas que tenemos en la oficina, los problemas que tenemos como deportes. Desde mi perspectiva, tratar de ponernos un poquito en los zapatos, tratar de analizar qué están viviendo ellos. Yo pienso que tener este tipo de apoyos es de bastante ayuda. La Dirección General del Deporte Universitario cuenta con el Centro de Atención en Psicología del Deporte, CAPIDE, donde las y los deportistas de la UNAM podrán encontrar orientación, acompañamiento psicológico especializado y canalización a servicios profesionales. Para mayor información, consulta deporte.unam.mx o envía un correo a psicologiadeldeporte@deporte.unam.mx. Goya Deportivo,
El deporte universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y ahora vamos a hablar sobre frontón, porque Jorge Ignacio Hernández Pérez, quien es integrante de la Asociación de Frontón de la UNAM, obtuvo el tercer lugar en la primera Liga de Naciones Frontón 36 metros, que se celebró en Bilbao del 23 al 30 de noviembre de 2025, solo por debajo de España y Euskadi, que hizo su debut en esta competencia ya como nación, en la modalidad mano parejas masculina. Este pelotari universitario también enfoca su preparación en el próximo clasificatorio del 20º Campeonato Mundial Absoluto de Frontón 2026, que se llevará a cabo en Argentina. Hablamos con el pelotari sobre su trayectoria y objetivos. Escuchamos. Jorge Ignacio Hernández Pérez, integrante de la Asociación de Frontón de la UNAM y medallista de oro en la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se alista para el clasificatorio rumbo al 22º Campeonato Mundial Absoluto 2026, que se disputará del 15 al 20 de octubre en Venado Tuerto, Argentina. Su preparación llega después de obtener el tercer lugar en la primera Liga de Naciones de Frontón 36 metros, celebrada en noviembre de 2025 en Bilbao, País Vasco. Sobre esta experiencia, Jorge Ignacio nos dice: Pues muy fuerte, muy pesada, porque las potencias eran España, Francia, México y Cuba. Esta vez nos tocó jugar contra un país que lo integraron apenas, que se llama el País Vasco, que es de donde nació el deporte pelota vasca. Entonces imagínate que ellos fueron los que inventaron el deporte, cómo está la competencia contra ellos. Ver a otro tipo de jugadores, otro tipo de pelotas, otro tipo de personas, pues sí fue algo muy pesado. En Bilbao, el pelotario Auriazul participó junto a los mexicanos Kevin Hernández Herrera, Israel González Martínez y Abraham Moctezuma Ortega. En la modalidad de manos parejas masculina, el equipo sumó 8 puntos en la clasificación general, tras imponerse ante Bolivia y Francia por 2-0 y caer ante el País Vasco y España. Ser parte de un evento de talla mundial también dejó aprendizajes importantes, así lo explica el pelotario Auriazul. Nos deja el aprendizaje de prepararnos más, porque uno piensa que uno se prepara a conciencia, pero si te das cuenta de los entrenamientos de los demás y los observas, ves que no es suficiente, que se necesita más, que ellos ven otro tipo de cuestiones, no nada más la física, la técnica, sino hasta el tipo de pelota, el tipo de material que se ponen en la mano, todo ese tipo de cuestiones que uno aquí en México no lo tiene previsto, y son cosas muy, muy fundamentales que a pesar de que son muy pequeñas, son esenciales, vaya, para el desempeño. El camino deportivo de Jorge Hernández tiene como base su formación en la UNAM, institución en la que llegó desde temprana edad y a la que más tarde retribuyó con 8 medallas de oro en la Olimpiada Nacional CONADE, entre 2006 y 2011 en las especialidades de mano 3 paredes y mano trinquete. Con la mirada puesta en el futuro, el pelotari tiene claros sus próximos objetivos dentro del frontón. A este inicio de año estamos preparándonos para jugar los Juegos Nacionales. Esos Juegos Nacionales son para ganarse un lugar para representar a México en el campeonato absoluto que se viene en Argentina, que se llama Venado Tuerto el lugar. Sí tenemos una meta, es algo muy grande que esperemos si lo cumplamos, que sería quedar campeón del mundo, colgarse de la presea de oro y subir en lo más alto del podio y escuchar el himno nacional. Finalmente, dedicó un mensaje de agradecimiento a la Asociación de Frontón de la UNAM por el acompañamiento en su trayectoria deportiva. El apoyo que me brindó el profesor, el apoyo, los consejos, todo eso de cierta forma sirve para uno, ¿no? Porque regresa al lugar donde uno se siente seguro, se siente bien y pues todo eso te da confianza, te da motivación. A los estudiantes invitarlos a ser parte de esa asociación de la UNAM, que se den la oportunidad de conocer los entrenamientos con el profesor Luis Alonso, pues los invitaría a que formaran parte de ahí, de la asociación. Goya Deportivo, cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas. Las ciencias y las humanidades del deporte. Sábados, de 8 a 9:30 de la mañana, por el 860 de AM y en radio.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Radio UNAM, experiencia sonora. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, querida comunidad universitaria. Y pues, ¿qué les parece? Llevamos muchas noticias del deporte universitario, hablamos de flag, hablamos de frontón. Si ustedes tienen comentarios, saludos, son bienvenidos. De hecho, aquí ya nos han enviado algunos nuestra comunidad universitaria. Les mandamos saludos de una vez. Armando Guerrero, Pilar Flores, Laura Figueroa, Sofía Sánchez, Giovanni Rodríguez, Job García, Hugo Ornelas, también Ángel Bordonave, nuestro coach de Sambo. Muchas gracias por estar por acá, que se encuentran escuchándonos en su casa, en el trabajo, en el coche, donde sea que estén. Muchas gracias por acompañarnos. Y fíjense que seguimos con nuestro programa porque el 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, y que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, se conmemora el asesinato del líder social Mahatma Gandhi, dirigente en la lucha de la independencia de la India. De acuerdo a datos arrojados en 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, reveló que México ocupa el primer lugar a nivel internacional de bullying escolar en educación básica. Los datos de la organización detallaron que más de 18 millones de estudiantes de nivel primaria y secundaria sufren de violencia escolar. 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia. Más de 40% afirma ser víctima de acoso. 25% confirmaron que reciben insultos y amenazas. 17% señaló que fueron víctimas de violencia física. Y más de 44% relataron recibir violencia verbal, psicológica, física, incluyendo por medio de redes sociales, por ejemplo. Y para hablar más sobre este tema y sobre cómo el deporte y la cultura física también pueden ser una herramienta para promover la paz, nos acompaña la maestra Patricia Martínez Torreblanca, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también autora del capítulo del libro El futuro es hoy, Deporte, Violencia y Paz, del libro Diplomacia y Cooperación Deportiva, Reputación, Desarrollo y Paz, que fue editado por Deporte UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un gusto que nos acompañe, maestra. Bienvenida. Muchas gracias. Muy honrada de estar participando en este gran espacio universitario y sobre todo en un espacio donde se habla del deporte, ¿no? Que es una esfera de lo social fascinante, ¿no? Totalmente. Y cómo podemos entender el deporte de muchas maneras, ¿no? Usted nos habla en este capítulo que de la violencia, ¿no? ¿Es la violencia un componente natural del deporte? Podríamos hablar de agresividad o violencia, ¿no? Distingue en el texto, por ejemplo, entre la agresión instrumental y la agresión hostil. ¿Nos podría comentar un poquito más de eso? Sí, claro que sí. Es muy importante remitirnos un poco a los teóricos, sobre todo enfocándonos un poco en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En realidad, el deporte, de acuerdo a muchos de los teóricos como Norbert Elias y Eric Donin, ellos hablan de una tensión existente en la competencia del deporte, ¿no? Cuando el deporte se hace moderno, que es el deporte que nosotros tenemos, esta tensión se institucionaliza y entonces se hacen grupos de violencia controlada. ¿Qué sí tiene el deporte? El deporte se mueve en un espacio-tiempo, cualquiera que sea, aunque sea un deporte amateur o un deporte profesional, en realidad está normado sobre ciertas cosas. Y algunas de las cosas que se norman justo es el nivel de la violencia que existe, ¿no? Se vale ser fuerte, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del fútbol americano, donde nosotros tenemos un gran equipo de fútbol americano en la universidad. Es un equipo de mucho contacto, es un deporte de mucho contacto y ahí existen ciertas reglas que permiten, dentro de todo este espacio-tiempo establecido, permiten cuidar al deportista, ¿no? Permiten que exista el desarrollo de esta tensión, del enfrentamiento y de la búsqueda por el triunfo, pero dentro de un espacio controlado que permite a las personas en esta racionalidad moderna del ejercicio del deporte que puedan cuidarse físicamente a pesar de que estén practicando un deporte. Y esto permea hasta las prácticas que podemos entender amateurs en el llano, que se dan en el ajusco, ¿no? Que se dan en los espacios públicos deportivos donde no hay necesariamente un árbitro establecido como autoridad de este enfrentamiento, pero hay ciertos entendidos, ¿no? Sociales
que abrevan de esta organización del deporte y que abrevan de esta modernidad de los seres humanos que nos llevan a no lastimarnos en la práctica del espacio, del deporte en espacios, aunque sean no normados e institucionalizados. Sí, se autorregulan, hay unas Exactamente. reglamentaciones. Pero cuando la agresividad deportiva deja de ser parte del juego, se convierte en violencia. También nos menciona un poco en este capítulo, y bueno, vinculándolo con el bullying, que también se puede manifestar en algunas esferas escolares, ¿no? Pequeñitas. El deporte también tiene estas reglas, como nos decía, pero ¿en qué momento puede traspasar ese? ¿Qué es lo que pasa? El deporte, en esta tensión, tenemos que dividir la observación del deporte, y sobre todo el deporte moderno, en varios círculos, ¿no? El primero es el propiamente deportivo, el que se da dentro de la cancha, dentro del campo, dentro de la arena, dentro de todas esas cosas. Estos deportes tienen una norma muy específica. Después, cuando vienen los espectáculos deportivos, agregamos un actor más. Este actor es el público. Y este actor público tiene, no es que el deporte genere, ¿no?, esos encuentros o esos desencuentros o esa violencia. Existen, como el Lazio, como la Roma, existen enfrentamientos, digamos, entre grupos, ¿no?, geográficos, religiosos, políticos y demás, que únicamente esas tensiones que existen fuera del campo deportivo son las que provocan la violencia, ¿no? Existe también ciertos grupos, pero que no se forman necesariamente a raíz de las rivalidades deportivas, que son las barras, ¿no? Y hay miles de estudios sobre las barras donde se genera violencia, ¿no? Pero esta violencia no necesariamente surge del enfrentamiento deportivo, sino es el reflejo de muchas tensiones, enfrentamientos y complicaciones que existen en la esfera de lo social, y que evidentemente el deporte, como uno de los espacios de manifestaciones públicas con mayor emotividad, se surgen en ese momento, pero son violencias que no corresponden necesariamente su surgimiento al enfrentamiento deportivo. Hace falta más lectura y hace falta más investigación sobre esto, pero necesariamente no devienen necesaria y naturalmente y directamente de los enfrentamientos deportivos. Claro, no tienen otros fondos ahí que hay que estudiar, otras razones. Y desde su perspectiva, entonces, ¿qué valores del deporte pues tienen un vínculo más directo con la construcción de la paz? ¿No? Hablemos ahora de la otra cara de la moneda. Esa es una cara muy amable. El deporte, en realidad, como la educación, pensamos o piensa la sociedad en general que son unos entes prístinos, autónomos, redondos, luminosos, bondadosos, pacificadores y demás. Y eso es un trabajo que se tiene que construir, tanto en la educación como para el deporte, y específicamente en el deporte. Porque el deporte para la paz al menos está en 7 ODS, ¿no? El 3, que es salud y bienestar, el 4, que es educación de calidad, el 5, que es igualdad de género, el 10, que es reducción de las desigualdades, el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? El de la paz, que es justicia e instituciones sólidas, y el de alianzas para lograr los objetivos. Pero el deporte por sí mismo puede hacer esto. En realidad tenemos que trabajar sobre el deporte para eso. ¿Por qué? Porque el deporte sí tiene una construcción de acuerdo a esta normatividad de la violencia que le ayuda por sí mismo, pero no plantamos una cancha y ponemos a los niños y los valores se van a dar por sí mismos, ¿no? Sino que es lo que sí provee el deporte. Tiene límites institucionales, proporciona una gestión importante de la ansiedad y el estrés, enseña a los niños y los adolescentes a gestionar la derrota, porque no todos ganan. Ahí siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, ¿no? Y además tiene que gestionar por sí mismo una democratización funcional para que esto suceda, porque si todos quieren ser jefes y no hay apaches, entonces en realidad no hay la posibilidad de gestionar un juego. Y pensemos en el fútbol, que es el que más consumimos en México y en el mundo. Si todos queremos ser porteros, si no llegamos a un acuerdo de quién va a ser el portero y quién va a ser el delantero y quién va a gestionar los pases y demás, no podemos entender, ¿no?, la funcionalidad de los deportes, sobre todo en el caso de los deportes de conjunto,
que más allá de que los individuales también gestionan valores, los deportes de conjunto nos enfrentan a un acuerdo con otredades diversas en cualquiera la edad que sea y cualquiera que sea la modalidad, aunque sea institucionalizado, aunque sea amateur, aunque sea el callejero, el que sea, nos tiene que ayudar a gestionar de manera colaborativa la propia funcionalidad del juego, porque si no, no existe el juego, ¿no? Todos tomamos nuestras canicas y nos vamos a nuestra casa y no jugamos nada, ¿no? Tiene que haber entonces unos objetivos claros, ¿no? Enfocados en estos valores, porque a veces vemos al deporte, como decía, como si fuera un ente puro, ¿no? Como si ya el puro deporte cambiara las cosas, pero tiene que tener estos objetivos entonces, ¿no? Por supuesto, y además tiene que ser gestionado, ahorita vamos a hablar más adelante, supongo, gestionado de acuerdo a las edades que tienen las infancias para promover la paz, ¿no? Porque las necesidades de desarrollo psicológico, emocional, físico y demás que tiene el ser humano, ¿no? Que tenemos las personas en el desarrollo son distintas, ¿no? De los niños, de los adolescentes y de los jóvenes universitarios, que eventualmente abandonamos a la juventud universitaria porque sentimos que ya son, y entre comillas, grandes, ¿no? Bueno, sí, exacto, y que ya pueden, ya tienen estas capacidades, pero no necesariamente, sino que se refuerzan, ¿no? Totalmente. Dependiendo la etapa. Le voy a hacer una preguntita antes de ir a un pequeño corte, que vamos a poner una pieza musical relacionada también con el deporte, por supuesto. O la voy a plantear y que se quede reflexionando en la gente y la respondemos si quiere regresando del corte. Pero ¿cómo puede el deporte convertirse en una herramienta real, ¿no? Y no solo discursiva, ¿no? Para fomentar la inclusión, la igualdad y el respeto entre los estudiantes y entre la comunidad. Entonces, les dejamos esa pregunta en el aire y vamos a nuestra sección de Fundamentos Sonoros brevemente, que es la sección de Goya Deportivo, que les ofrece una pieza musical inspirada en el deporte. Y hoy vamos a escuchar una pieza que se llama Pena Bayona, de la banda Harmonie Bayonnaise, tema interpretado por la banda de aficionados del club francés de rugby Aviron Bayonnaise y adoptado como su himno. La historia de este himno comenzó cuando el club, en la búsqueda de una identidad sonora, solicitó a los animadores del estadio la interpretación de esta versión durante los partidos, y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo sonoro que acompaña y representa al equipo y a su afición. Está inspirada en la pieza Grenzwisner Wein, vino griego, una canción que aborda la nostalgia de los trabajadores griegos emigrados a Alemania. Los vamos a escuchar Pena Bayona, de la banda francesa Harmonie Bayonnaise. Este tema fue publicado en agosto de 2007 y forma parte del álbum Tattoo Group. Que la disfruten.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y seguimos hablando con la maestra Patricia Martínez Torreblanca, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre el deporte como una herramienta para promover la paz y prevenir la violencia. Y entonces decíamos, maestra, es el deporte, ¿cómo puede convertirse en una herramienta real, ¿no? Y no solo discursiva, para fomentar estos valores? Es una construcción de lo que tenemos que hacer con el deporte para que éste funcione como una herramienta. Hay una categoría que generaron recientemente los alemanes. Primero me voy a hablar de la parte como un poco técnica y después de los últimos estudios que existen acerca de la neuroeducación, ¿no? Que eso es muy poco porque está poco estudiado. Hay una propuesta que se llama deporte con principios. Y eso es justo, este deporte con principios es lo que nos permite utilizarlo como una herramienta. Es el DCP, ¿no? Que en realidad es una propuesta metodológica de educativa, sobre todo si estamos hablando de las infancias, ¿no? Porque decía yo, tienen necesidades distintas, ¿no? Por ejemplo, la etapa de los 6 a los 9 años tiene una etapa lúdica, ¿no? Después de los 10 a los 12 años es como mucho de autonomía, ¿no? De ese reto a las autoridades y demás, que comparte con la etapa de independencia de los 13 a los 16 años. Y finalmente la etapa de consolidación, que son los mayores de 16 años, que no por eso necesariamente tenemos que dejarlos de atender hasta que egresan universitariamente, a mí me parece, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, a través del deporte con principios, esta metodología que está construida a través de trabajos colaborativos, ¿no? Se desarrolló para Colombia y su origen es alemán, ¿no? Surge como una respuesta para atender los desafíos sociales que tiene tanto Colombia como Alemania, ¿no? Como una síntesis de todos aquellos conocimientos que tenemos acumulados pedagógicos, psicológicos y deportivos, ¿no? Tiene al menos 3 fundamentos metodológicos importantes, que es entrenamiento deportivo que incorpore la sensibilización, o sea, no solamente suéltalos a la cancha, no, o suéltalos a la arena. Tiene que tener sensibilización, que tiene que contar con historias, con juegos previos, acorde a la edad, con pláticas, con videos ahora que son súper audiovisuales, ¿no? Y tiene reflexión. Esta reflexión es donde se incorpora la parte pedagógica y es a través de la cual se conecta la experiencia deportiva con el desarrollo de habilidades para la vida. La paz es una súper habilidad para la vida que deben de tener, ¿no? Pero en esta parte reflexiva no es que ataquemos todos o no es que trabajemos sobre todos los valores que queremos promover, sino que tenemos que ir seleccionando qué valores específicos queremos promover de acorde a las edades, ¿no? También la segunda parte metodológica es el desarrollo integral de los participantes, porque los deportistas no es que vayan y los avientes y ya sean deportistas, ¿no? Sino tiene que contemplar una parte cognitiva, una parte social y la parte física del deporte que permite ordenadamente trabajar con esa atención propia que tiene el individuo en la modernidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite esto? Desarrollar las capacidades individuales y desarrollar las capacidades sociales de los sujetos, de las personas, ¿no?
Y también la tercera parte metodológica es el desarrollo de principios sociales y habilidades para la vida, que debe de considerar al menos 5 principios importantes. 1, disciplina. 2, respeto y tolerancia. 3, confianza. 4, empatía. Y la quinta, que es la cereza del pastel, juego limpio y justicia. Entonces, así tenemos que orientar al deporte para que en realidad nos sirva como promotor de la paz y en realidad nos sirva para terminar con la violencia y promover relaciones interpersonales mucho más sanas. ¿Recuerdas cómo se llama esta metodología? Sí, se llama deporte con principios. Deporte con principios. Y es muy relevante porque a veces, bueno, ya a mí me tocó en la secundaria que nos decían, pues ponte a jugar fútbol y ya, fin. Pero aquí esta parte de la reflexión, de la pedagogía, de los principios, pues es donde se aterriza todo este aprendizaje que podemos aprender a través de la práctica deportiva, ¿no? A través de hacer equipo, de respetar a nuestros compañeros, lo podemos aterrizar a nuestra vida diaria y pues a nuestra vida adulta, ¿no? Y son enseñanzas que tendremos para siempre, ¿no? Es un poco lo que entiendo de esto, y por eso es relevante desde las pequeñas edades, como nos decía, ¿no? Se me hace también muy interesante cómo viene estudiado a partir de las edades, nos decía de manera lúdica, pequeñitos, que bueno, acá les decimos babies en algunas categorías, y empiezan a tener estas habilidades de autonomía, de independencia y de consolidación, ¿no? En el caso de los universitarios. ¿Qué papel también juegan las familias y las audiencias también en este rol? Ya nos decía al principio que pueden jugar un papel en la reproducción de la violencia, pero también en su reducción, ¿no? Y en la promoción de la paz. Totalmente. En realidad, así como podemos ver cómo se extienden valores en los practicantes del deporte, los niños, al menos de las 3 primeros segmentos de edad, no se mueven solos hacia el deporte, ¿no? Sobre todo al deporte institucionalizado. Y entonces lo que sucede es que las familias terminan inmersas también en un ambiente deportivo donde se manejan una serie de valores que permiten a las familias introducirse en los valores, ¿no? Los niños, no es lo mismo que lleves a un niño, ¿no? A una clase de fútbol, como digamos nuestros pumitas, que vayan a fútbol, donde ellos empiezan a trabajar con determinados valores y tienen también una cobertura de los padres que se encuentran alrededor de todo este ambiente que se construye, ¿no? Reproduciendo los valores que les estamos dando a los niños. Las audiencias son complicadas, ¿no? Porque las audiencias, sobre todo cuando hablamos de audiencias que no están de manera directa en ambientes amateurs ni pensados en este deporte como pacificador, estas audiencias llegan con lo que traen. ¿Y qué es lo que traen? Traen una serie de conflictos, traen una serie de diversidades, traen una serie de carencias, ya sea económicas, físicas, emocionales, familiares, etcétera, que en un ambiente de apertura, ¿no? A las emociones desbordadas por el estar viendo un encuentro deportivo, pueden llevar a ciertos enfrentamientos. Es muy complicado la cuestión de las audiencias, porque las audiencias no se encuentran reguladas en ninguno de los puntos, más que por aquellas leyes, hablando de los mega espectáculos deportivos, que son los que la gente consumimos a través de los diversos medios de plataformas, cada vez menos televisión que vemos y demás. Entonces, ellos no se encuentran normados más que por aquellas leyes que tienen que ver con la seguridad individual, pero tampoco es que haya leyes específicas que puedan regular esto. Uno de los avances, por ejemplo, es el Fan ID, ¿no? Que pusieron para ingresar a los eventos de fútbol y que permite, entre comillas, identificar, entre comillas, qué sucede con la violencia. Entonces, vemos que las audiencias o los asistentes a los espacios físicos de consumo deportivo solamente se encuentran detenidos por la presencia de la seguridad, ¿no? Y no tenemos la posibilidad de incidir de manera, digamos, más profunda con estas audiencias sobre valores, ¿no? Y entonces vemos que es un tema muy complejo, que si bien el deporte se puede usar para promover la paz, también está el otro lado de la moneda.
Y bueno, es un tema que seguiremos discutiendo, maestra Patricia Martínez Torreblanca. Muchas gracias por contarnos pues sobre el deporte y la cultura física como una herramienta para promover la paz. No sé si quiere hacer un comentario final. Sí, sobre todo en función de los alumnos que tiene nuestra universidad y en relación con todos los jóvenes que existen en el mundo. Hay un discurso que hizo para despedir a la generación 2024, Roger Federer, y que tiene que ver con la vida, ¿no? Y él lo llamó lecciones de tenis, que en pocas palabras dice que se logran cosas sin esfuerzo es un mito, hay que trabajarlas, en el deporte y en todo. No hay dones deportivos que no tengan que ser cultivados, igual los dones de la vida, ¿no? Todas las cosas y todos los enfrentamientos son como un punto de un juego de tenis, ¿no? Él ponía estadísticas, dice, bueno, de todo lo que he jugado, yo he ganado el 80% de mis partidos y por eso soy reconocido como un gran tenista, pero solamente gané el 54% de los puntos que jugué. Entonces, cuando algo no te funcione, no te derrotes. ¿Quiénes son los triunfadores? Los que logran sobreponerse a sus derrotas, ya sea en el campo deportivo o en la vida, aprender de ellas y continuar adelante, ¿no? Y entonces aquellos que logran hacer las cosas, dice, yo sí logré, decía Roger Federer, si logré ser mejor, porque este enfrentamiento Nadal-Federer fue muy importante, si yo logré ser mejor que mis rivales no es porque tuviera más dones, es que entrené más fuerte. Pero les dice, la vida es mucho más grande que una cancha, cualquiera que sea el juego que ustedes elijan, den siempre lo mejor, piensen en los otros y hagan todo con mucho esfuerzo y compromiso. Pues nos quedamos con esa gran reflexión, maestra Patricia Martínez Torreblanca, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por hablarnos sobre este valioso tema. Le agradecemos mucho que esté aquí en Goya Deportivo. Muchas gracias a ustedes. Buen día a todos. Muchas gracias. Y seguimos en nuestro programa Goya Deportivo. Vamos con una pequeña cápsula sobre una película que les recomendamos, Sugata Sanshiro o La leyenda del gran judo, por su traducción al español, que ayudó a difundir el judo cuando comenzaba a consolidarse como arte marcial, la ópera prima de Akira Kurosawa. Vamos a ver. ¿Sabías que el debut de Akira Kurosawa como director fue con una película sobre artes marciales? Sugata Sanshiro, o La leyenda del gran judo por su traducción al español, es una película japonesa de 1943, basada en la novela homónima de Tsuneo Tomita. Este filme, la ópera prima del famoso director japonés Akira Kurosawa, relata la historia de Sugata Sanshiro, un joven comprometido a perfeccionar sus habilidades en el arte marcial Jiu-Jitsu. Durante su camino, Sanshiro conoce al maestro Shogoro Yano, quien se convierte en su mentor en una nueva disciplina, el judo. La leyenda del gran judo es una película que resalta los valores tradicionales de la educación japonesa, como la disciplina, el respeto y la humildad. Goya Deportivo, cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas. Las ciencias y las humanidades del deporte. Sábados, de 8 a 9:30 de la mañana, por el 860 de AM y en radio.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Radio UNAM, experiencia sonora. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Continuamos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querida comunidad universitaria, ya saben que si tienen comentarios, saludos, estamos muy pendientes en las redes sociodigitales para todo lo que nos comenten. Por ejemplo, está por acá Martín Díaz García, Jesús Quirós, Aline Muñoz,
Ángel Mireles, un abrazo. Paloma Trejo y Zoe García, muchas gracias por manifestarse en nuestras redes. Y bueno, seguimos con información del deporte universitario, porque la Dirección General del Deporte Universitario presenta el ciclo de conferencias Culturas Deportivas alrededor del mundo, Medio Oriente y Norte de África, cuyo objetivo es analizar comparativamente las culturas deportivas de estas regiones desde una perspectiva histórico-sociológica crítica. Se abordarán temas como el colonialismo, el poscolonialismo, nacionalismo, globalización y desigualdad, para entender cómo el deporte funciona como un espacio de identidad, relaciones de poder y formas de resistencia social y política. Y para hablarnos de este ciclo de conferencias nos acompaña el maestro Otto Ulrike Amílcar Becerril García, egresado de nuestra universidad por la Facultad de Derecho, maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Es un gusto que nos acompañes, Otto. Bienvenido. Hola, Neftali, muy buenos días a ti, muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá nuevamente y por contarnos sobre este ciclo de conferencias, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué puede encontrar el público? Está dividido en varias partes. Hay una sesión introductoria sobre deporte, cultura y sociedad. Entonces podemos empezar un poquito, sin spoilerar mucho el ciclo de conferencias, pero ¿qué podemos reflexionar sobre el deporte y estas culturas deportivas que a veces no conocemos, ¿no? Sí, y justo creo que ese es el objetivo, tanto de, lo imagino yo, ¿no? Cuando lo presenté ahí en el centro, pues tal vez como un ciclo mucho más amplio, ¿no? Como bien señalas, mi área de especialización, de formación, es la región de Medio Oriente y Norte de África, podríamos extenderlo, ¿no? Si bien en el título aparece Medio Oriente, ¿no? Pero generalmente este mundo, digamos que hay muchas más relaciones que los conectan, entonces generalmente se suelen estudiar, ¿no? Como una unidad más homogénea, si cabe el término, ¿no? Que evidentemente no hay mucha homogeneidad en ese sentido, pero comparten muchos rasgos culturales, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Los metemos en una misma bolsa a veces, ¿no? Sí, y digamos que si los queremos agrupar sería más fácil, ¿no? Hablar de Medio Oriente y Norte de África, ¿no? Ya África subsahariana sí tiene unas diferencias un tanto más marcadas, o Asia Central, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, partiendo desde mi área de especialidad, pues justo, ¿no? Me lo imagino primero empezar en esa zona. Y probablemente, ¿no? En unas futuras presentaciones, ¿no? Hablar de otras culturas deportivas, ¿no? El sur de Asia, ¿no? Asia Central, como estábamos hablando, el sureste asiático, Asia del Este, ¿no? Que todas son regiones muy importantes, muy interesantes, con una rica cultura deportiva también, pero que pues desconocemos, ¿no? En general, ¿no? Vaya, si luego hay un gran desconocimiento de la nuestra, México, luego Centroamérica y Latinoamérica, pues bueno, aquellas que están del otro lado del Atlántico ya se nos hacen mucho muy más lejanas. extrañas, ¿no? Quizá más popular se ha hecho Marruecos últimamente por los resultados que ha tenido, ¿no? El cuarto lugar que tuvo en el Mundial pasado, y bueno, en la final esta controversial contra Senegal. Y bueno, poco a poco vamos conociendo más, ¿no? O algunos corredores, ¿no? Famosos, los keniatas, los etíopes, pero bueno, de Medio Oriente creo que poco y nada se sabe, ¿no? Hablamos hace no mucho del Pelé palestino, por ejemplo, aquí en Goya Deportivo, una cápsula sobre pues una situación muy desafortunada, sobre su muerte en este contexto de la ocupación de Gaza, pero poco más, ¿no? Se conoce muy poco, y entonces creo que es muy relevante que también entendamos estas culturas y cómo entienden ellos el deporte, si es como lo vemos acá o es lo mismo, tienen otra forma de verlo, cómo funciona dentro de sus relaciones sociales. Pues eso es lo interesante, ¿no? Justo entender, porque de igual forma, ¿no? No va a funcionar en las mismas circunstancias y condiciones en Marruecos en la actualidad y Marruecos
saliendo de un proceso colonial, por ejemplo, ¿no? A mediados del siglo pasado, en Argelia misma, ¿no? Que son países vecinos, con historias sociales y políticas luego también muy distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en estos espacios, en estos países que son vecinos? Palestina misma, como lo señalas, ¿no? Que es en toda su historia, ¿no? Ya ha estado marcado, bueno, al menos desde el 48 en la creación del Estado de Israel, la separación, la división de Palestina, ¿no? Marca una historia muy importante cómo se desarrolla su deporte. Entonces también es analizar, ¿no? Estos procesos como se dieron antes de la separación de la partición de Palestina, después, justo en el contexto actual del genocidio en Gaza, qué significado tiene el deporte tanto para las personas que lo practican en Gaza, ¿no? Que lo siguen practicando, ¿no? O sea, las imágenes que vemos todos los días son terribles, ¿no? De cómo se sigue desarrollando este genocidio, a pesar de que en estos momentos tenemos ahí un relativo acuerdo de cese al fuego, ¿no? Por decirlo de una manera. Sin embargo, se siguen perpetrando asesinatos todos los días. Pero bueno, ¿qué sentidos tiene para la gente que vive ahí, no? O sea, sigue viviendo y el deporte es un mecanismo que utilizan para muchas cosas, no nada más como fuga de emociones, ¿no? Sino también socializador, etcétera, ¿no? Como un mecanismo de reproducción económica, ¿no? Que también eso es muy importante en toda la región. ¿Y qué sentido se le da, por ejemplo, el deporte en el resto de Palestina, ¿no? En Cisjordania, que practica la comunidad de la diáspora en los países árabes, ¿no? En Jordania, Líbano, etcétera, ¿no? Veía que estaba en riesgo incluso una pequeña cancha que tenían, que creo que es la única que había, no recuerdo, perdón mi ignorancia, no recuerdo si era en Cisjordania o en Gaza, pero que era como la única que existía y estaba en riesgo también de perderla y de lo que significaría eso, ¿no? Para la cohesión social de esa cancha de fútbol. Sí, ¿no? La de una región en particular, no es la única, pero o sea, muchos de estos campos, ¿no? Que existen en Palestina, de estos campos de juego, pues, ¿no? Que sufren el acoso constante, ¿no? De las comunidades, sobre todo de las comunidades de colonos, ¿no? Que tratan de apropiarse de estos espacios, evidentemente respaldados en muchos casos por el gobierno, ¿no? O por la normatividad israelí, ¿no? Que permite eso. Pero también otras condiciones que se dan, ¿no? Como el gobierno de China en estos días justo había hecho una donación de todo el pasto sintético y todas las instalaciones para uno de estos campos de fútbol, ¿no? El fútbol es el deporte, digamos que preferido por excelencia prácticamente en toda esta región que vamos a analizar. Eso no quiere decir o no quiere excluir otras tantas prácticas deportivas que también se realizan en toda la región, en algunos países con mayor hincapié, algunas de ellas, ¿no? Pero sí, justo, ¿no? Se limita, ¿no? El acceso para el desarrollo de estas otras actividades, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Justo cómo en estos marcos de desigualdad se van dando en las distintas zonas de la región, y sin embargo, la gente es muy cercana, ¿no? A este tipo de prácticas, ¿no? Siguen muy de cerca los encuentros deportivos alrededor del mundo, ¿no? O sea, la gente... No están aislados. En lo absoluto, ¿no? Justo, ¿no? O sea, vemos estas imágenes de la gente, insisto, en Gaza, en plena tragedia, ¿no? Pleno genocidio ahí y bueno, un espacio que tienen para ver la final de la Champions, ¿no? Y apoyando ahí a sus equipos. Pues eso demuestra esto, ¿no? Y justo por eso es este primer capítulo, esta primera sesión, ¿no? De entender, bueno, estos significados, ¿no? ¿Qué entendemos por cultura deportiva? Porque luego también muchas veces, ¿no? Hablamos eso, ¿no? Decimos, bueno, es que aquí en México no hay o sí hay, pero ¿qué es la cultura deportiva, ¿no? Entonces, ¿qué son las culturas deportivas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entenderlo en distintas regiones del mundo? ¿Qué significa el deporte, etcétera, ¿no? Esas son cosas que iremos debatiendo, presentando a lo largo debatiendo, dialogando, ¿no? Porque también justo un poco el objetivo de este ciclo de conferencias es
mi interés no es dar clases magistrales, sesiones magistrales, ¿no? Creo que lejos, ni siquiera creo yo a eso a veces abona demasiado al entendimiento y a la creación del conocimiento, sino más bien establecer un diálogo, ¿no? Hay con los participantes, ¿no? Entonces, por eso la invitación, ¿no? A toda la comunidad, los que están escuchando y que no están inscritos, pues que lo hagan. Es gratis el curso, entonces, bueno, no es curso, es un ciclo de conferencias, entonces, pues, qué mejor que podamos ahí dialogar. De una vez les decimos que va a ser del 7 de febrero al 14 de marzo, los sábados de 10 a 12 horas por la plataforma Zoom. Tiene una duración de 12 horas y bueno, se pueden inscribir en deporte.unam.mx, ahí encontrarán el cartel y ahí el link de registro para registrarse. Les darán una constancia si cubren la asistencia del 80%. Y es muy interesante entonces conocer este otro deporte, ¿no? Estas otras formas de hacer deporte. ¿Qué tan difícil ha sido para estas regiones practicar deportes en general, ¿no? Con esta convulsión que a veces vemos mucho en los noticieros. ¿Es complicado hacer deporte? Pues justo, ¿no? Un poco lo que platicamos ahorita y lo que vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de esas sesiones, pues cada región, cada país va a tener sus propias particularidades. Obviamente están estas historias, ¿no? Marcadas por la presencia colonial, la primera parte del siglo pasado. Pero cada uno, ¿no? Va a tener sus propias peculiaridades, va a ser tan difícil como en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Y también eso es lo importante, ¿no? Por eso también encontrar luego esas convergencias que nos unen, ¿no? O sea, esas similitudes. Nosotros pensamos que, bueno, las condiciones son muy diferentes o que están atravesados por una violencia muy, muy latente, muy persistente e inacabable, ¿no? Pareciera. Y la realidad no necesariamente es esa siempre, ¿no? Entonces también justo en conocer, acercarnos, ¿no? Ver cuáles son el papel que tienen los clubes deportivos en estos distintos países, ¿no? En Egipto, ¿no? Traté de armarlo y de presentarlo como los ejemplos más representativos, ¿no? Primero hacia el oeste del norte de África, Magreb, ¿no? Marruecos, Argelia, ¿no? Agruparlos ahí en una región, en una sesión, perdón, luego una sesión dirigida exclusivamente o más enfocada en Egipto, ¿no? Que al final es este espacio donde se encuentra África del Norte y el Medio Oriente, ¿no? Digamos que refleja muchas cuestiones, ¿no? del mundo árabe en general. Luego la región del Golfo, ¿no? Que también es muy importante y no solo como políticas internas, ¿no? Sino como una política externa que hemos visto, ¿no? Que un mecanismo de política externa. Qatar fue quizá el más grande ejemplo. Bueno, Qatar es un gran ejemplo, pero también Emiratos Árabes Unidos, lo que lleva realizando ya algunos años, ¿no? Diversificando estas redes y relaciones comerciales a través de un montón de industrias, pero la industria deportiva es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí desarrollaron algunas tensiones incluso con Qatar justo, ¿no? En medio de, o a unos años antes de la realización del Mundial de Fútbol, pero lo mismo Arabia Saudí, ¿no? Y todos tienen una visión hacia los próximos años donde el deporte, si bien no es el eje central, es una parte muy importante, ¿no? Entonces, por eso también analizar esa región del Golfo es muy importante. Y bueno, luego la región de Levante, ¿no? Siria, Líbano, cómo se ha dado ahí justo el deporte. Y cerraremos con una sesión sobre particularmente Palestina, ¿no? Que digamos, es el área en la cual, el país en la yo me enfoco mucho más en mis estudios, pero bueno, todos estos los analizaremos, ¿no? Y iremos presentando, ¿no? Cuáles han sido, pues sí, los retos, las dificultades que han enfrentado en esa región. Y también esto, ¿no? Ir desmitificando un poco estas ideas, ¿no? Que se asocian, ¿no? Porque es muy fácil que digamos, hay violaciones contra los derechos humanos, las mujeres no pueden practicar deporte, generalidades, vaya, ¿no? Que no necesariamente, si bien podemos hablar de casos particulares donde quizás sí sucedan,
pero no podemos hablar en general, ¿no? En el Medio Oriente no hay derechos, casi. Exacto, ¿no? O las mujeres no practican el deporte y pues no, lo vamos a ver en el caso de Marruecos, no, muy diferente, Argelia, Palestina, Líbano, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ver todas estas particularidades que se dan y justo, ¿no? Tratando de desmitificar sobre todo, ¿no? De quitar estas generalidades sobre todo de nuestra cabeza y observar cómo se va a dar de acuerdo a las circunstancias y las condiciones históricas, culturales, sociales de cada región, pero hay más semejanzas, ¿no? que diferencias, ¿no? Pues ahí está la invitación para el ciclo de conferencias Culturas Deportivas alrededor del mundo, Medio Oriente y Norte de África, y como dices, quizá esta sería la primera parte, esperaremos en el futuro, podemos esperar otras de otras partes del mundo. Sí, claro. Te estoy comprometiendo ya. No, esa era mi intención y un poco tal vez lo noten ahí en el título, ¿no? O sea, Culturas Deportivas, quiere decir que va a haber segunda, tercera, ese es el propósito. Claro, inicio con este primero que es mi área de especialidad, pero en el otro, bueno, pues, me podré yo formar un poco más y también pensándolo, ¿no? Invitando algunos otros especialistas y analistas del área para enriquecer estos diálogos, ¿no? Entonces, sí, yo espero que sea el primero de muchos a lo largo de estos meses, años, ¿no? O sea, que puede ser un proceso. Lo esperaremos con ansia, maestro Otto. Muchas gracias por contarnos esta experiencia sobre el ciclo de conferencias, que estaremos ahí muy pendientes. Te agradecemos mucho por estar aquí en Goya Deportivo. No, pues muchas gracias, Neftali, por la invitación y reiterar la invitación a todos los oyentes, radioescuchas, para que se unan a este ciclo de conferencias. Y bueno, son un par de horas que pueden dedicar en su sábado mientras están haciendo la limpieza del hogar, pues que estén escuchando y participando. Perfecto, ahí pueden encontrar toda la información en deporte.unam.mx. Pues se acaba el programa, muchas gracias, Otto, y despedimos a nuestra audiencia. Los invitamos a escuchar las entrevistas y las cápsulas en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Nos escuchamos el próximo sábado en Goya Deportivo. Que estén muy bien. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.